Hola, considero un placer el darles la bienvenida a Salud Total. Gracias por acompañarnos en esta sesión donde ustedes disfrutarán junto conmigo de información médica, información acerca de salud y precisamente el día de hoy, más específicamente acerca de nutrición. Nuestro invitado tiene ese deseo de compartir lo que ha aprendido, su práctica, su experiencia. Tenemos con nosotros el día de hoy al doctor Alfredo Mejía. Él nos visita desde Hinsdale, Illinois. Él es nacido en México, en un pueblito cerca de Durango, y él tiene el gusto de estar con nosotros, pero vamos a dejar que él nos diga un poco más acerca de él mismo. Bienvenido, doctor Mejía. Muy amable, gracias por la invitación. Es un placer estar por aquí y en esta ocasión vamos a abordar el asunto sobre la anorexia, sobre la bulimia. Son asuntos que son comunes a veces entre los jóvenes y que a veces poco hablamos. Sí, es cierto, doctor Mejía, cuando usted dijo que quería abordar este tema, yo dije, oh, qué bien, porque en el canal de inglés se ha tocado en varias oportunidades y yo creo que es la primera vez que Salud Total está tocando acerca de ese tema que usted dice que se está escuchando mucho, pero al mismo tiempo no hablamos de él mucho. La anorexia nerviosa, yo he escuchado en Estados Unidos cuando yo estaba joven, en mi país nunca supe qué era anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, y usted mencionó algo también de trastorno por atracón. Estoy ansiosa y creo que los televidentes también de escuchar un poco. Yo sé que en media hora usted apenas toca la superficie acerca de los temas, pero da suficiente información para que las personas puedan aprender, educarse y ser ayudadas. Doctor Mejía, ¿cuáles son los trastornos de esta conducta alimentaria y cuáles son los más comunes trastornos? Bueno, hay 3 trastornos que son los más comunes. Uno de ellos que le llamamos la anorexia nerviosa, básicamente. La otra sería la bulimia nerviosa. Y el otro es el problema que le llaman el atracón, o sea, la persona que come compulsivamente también. Muy bien, entonces para empezar en orden, ¿cuáles más bien son las características del primer punto, que es la anorexia nerviosa? Bueno, vamos a ver en una gráfica las características de este asunto. Y en general la Asociación Americana de Psicólogos aquí en Estados Unidos indica que en primer lugar las personas que padecen anorexia tienen un rechazo de mantener su peso normal. Esta es una característica muy distintiva de las personas que tienen anorexia. Ellos rechazan mantener su peso normal. Quieren tener esa figura delgada, tienen esa obsesión por estar delgados. Hay otra característica que una gráfica nos va a mostrar enseguida y básicamente es ese temor excesivo que ellos experimentan de ganar peso o engordar. Estas personas también tienen problemas con la percepción del peso, del tamaño, de la forma. Se sienten gordos aunque están sumamente delgados y tienen ese problema de que se miran en el espejo, se sienten sumamente gordos, están completamente delgados, se les ven todos sus huesos, pero tienen esa obsesión de que no, ellos se ven gordos. En realidad, este es un trastorno que es un trastorno psiquiátrico y es un trastorno que muchas veces lleva a la muerte a estas personas. 10% de las personas que contraen anorexia mueren a causa de la anorexia. Entonces, esta es una característica muy importante. Otra característica que en una gráfica nos va a mostrar también es que ellos también tienen ausencia del ciclo menstrual. Generalmente, cuando una señorita, generalmente el 90% de las personas con anorexia son mujeres jóvenes y pierden el ciclo menstrual a causa de que el cuerpo está tratando de compensar y de ahorrar lo más posible energía, porque básicamente estas personas tienen hambre, están muriendo de hambre.
Cuando usted mencionó, yo estaba a punto de preguntarle, esto lo vemos anorexia, solamente en mujeres, usted dice que el 90% más en las mujeres, quiere decir que hay un porcentaje, aunque es mínimo, hombres también, hay sufriendo hombres. de anorexia. Exacto. Un problema entonces mental, se convierte, ¿verdad? A medida que ellos van disminuyendo Exacto. su nutrición, su alimento. Se llega a convertir en un problema psiquiátrico. Psiquiátrico, mental. Ahora, las características, ¿son similares las características de bulimia comparado a anorexia? Bueno, la bulimia es diferente. Vamos a poner una gráfica que nos muestra algunas características y básicamente la primera cosa es que ellos tienen episodios recurrentes del consumo excesivo de alimento. Van al refrigerador, comen excesivamente, estamos hablando comer un pastel entero, una torta entera. Recuerdo un joven que tenía ese problema, tenía un sartén bastante grande, quizá le cabían como unos 3 litros, 4 litros de arroz, sí. Y encima de ese arroz, lleno de arroz estaba, y encima de eso le ponía una tremenda montaña de ensalada y se lo comía muy apresuradamente. Entonces, básicamente eso es muy característico de estas personas. En el caso de él, tenía un trastorno parecido a la bulimia, pero las personas con bulimia experimentan esos episodios recurrentes. Hay otra gráfica que nos muestra otras características que vamos a ver. Después que ellos consumen incontroladamente ese excesivo alimento, de ellos, después de consumir eso, entonces empiezan a vomitarse o usan laxantes o usan diuréticos o hacen ejercicio sumamente excesivo por horas y horas y horas para poder compensar eso, para poder compensar lo que comieron. Entonces, esto es muy característico de la persona que tiene bulimia, se sienten fuera de control y comen excesivamente. Generalmente lo hacen a solas, la gente muchas veces no sabe, sus padres no saben, y entonces, pero comen una cantidad masiva hasta que ya no puede entrar más en el estómago, hasta que les duele bastante el estómago, está tan distendido, y entonces empieza ese remordimiento, esa culpa, y entonces ese es como un ciclo vicioso, sienten esa ansiedad por comer. Pero usted mencionó en ese punto de que ellos comieron en exceso, pero luego van y algunos de ellos vomitan. Exacto. Lo que comieron. Esa es la bulimia característica de bulimia. Exacto. En anorexia se están deprimiendo, ¿verdad? No están muriéndose de comiendo, y este caso, bulimia, es exceso de comer y aún el trastorno de querer vomitar. Exacto, pero estos son episodios, en la próxima gráfica vamos a ver que estos son episodios que son más o menos, no lo hacen todos los días, lo hacen algunas veces por semana. En este caso, si lo hacen, la Asociación Americana de Psicología dice que si lo hacen más o menos unas 2 o más veces por semana, por 3 meses han estado haciendo eso, y también si tienen preocupación excesiva por el peso. Esas personas generalmente tienden a ser delgadas, o tienden a tener peso normal o ligeramente sobrepeso, pero por lo general ellos no son obesos porque básicamente tienen esa gran cantidad de ingerir alimento, pero después compensan, ya sea haciendo ejercicio excesivo. Estamos hablando de corren por horas y horas allí en el gimnasio o en este caso vomitan o también usan laxativos. Entonces todo eso compensa básicamente y entonces no ganan peso significativamente. ¿Puede uno, si tiene amistades, conocer si alguien está pasando por una situación así, o va a pasar un tiempo hasta que ya estragos se hagan hecho antes de que uno se dé cuenta? Bueno, para la gente con anorexia quizás sea más fácil para los padres darse cuenta porque este joven, esa señorita está bajando de peso grandemente, tiene esa obsesión por el peso, estás alrededor, muchas veces cocinan, hacen elaborado, pero no comen de esa comida, siempre encuentran pretextos para no comer, y entonces de esa manera los padres pueden capturar que esta persona tiene algún problema. Entonces esos son señales, y si su hijo o su hija empieza a tener eso, entonces es tiempo, entre más pronto le lleve al psiquiatra, va a ser mucho más fácil
de que ese problema se pueda resolver. Recordemos que es un problema psiquiátrico. Esta persona en realidad cree que está gordo o cree que está gorda, cuando en realidad usted ve que está cada día bajando más de peso. Claro. Y eso era para anorexia. Para la anorexia. La persona con bulimia va a ser mucho más difícil porque generalmente esta gente come a escondidas. Y entonces, como tienen su peso normal y demás, a veces es más difícil de capturar. Pero hay ciertas características físicas que a veces pasa. Por ejemplo, se les hincha las glándulas aquí. Entonces van a tener la cara, a veces les puede hinchar un poco por acá. También los dientes con el ácido se les empiezan a corroer. Son características físicas, pero muchas veces pasan inadvertidos para mucha gente estas personas. Muy bien. Hay otro padecimiento también que es muy parecido a la bulimia y que le llama trastorno por atracón. Y básicamente es muy similar en las características, ese problema, esa obsesión por el peso, pero también esa obsesión por comer en exceso. Pero en cambio estas personas no vomitan. Entonces también comen escondidas, comen grandes cantidades de alimento hasta que se sienten sumamente llenas a reventar, pero no vomitan. Entonces esta persona va a tender a subir de peso. En el caso que mencioné, este joven que tenía ese padecimiento, en pocos meses subió tremendamente de peso porque estaba consumiendo grandes cantidades de calorías. Los tres problemas, que la anorexia, bulimia y el trastorno por atracón, los tres son considerados también problemas Son mentales. Problemas psiquiátricos. Y hay que ir con un buen psiquiatra para que pueda comenzar un tratamiento efectivo. Entonces, si decimos que son problemas psiquiátricos, hablemos entonces, doctor Mejía, acerca de estas causas psicológicas que traen esos trastornos. Bueno, hay una gráfica que quiero mostrarles. Esos problemas son multidimensionales y en esta gráfica muestra básicamente las varias dimensiones que pueden ser causales. Hay factores socioculturales, hay también factores psicológicos en estos individuos, muchas veces biológicos, o sea, su cerebro no funciona adecuadamente, los neurotransmisores especialmente, y hay también factores espirituales. Entonces, basados en este modelo, podemos elaborar un poco más. La siguiente gráfica que voy a mostrar, voy a elaborar un poco acerca de las características o de los problemas psicológicos. Una de las características de las personas que tienen problemas de trastornos de la conducta alimentaria es que tienen baja autoestima. También muchas veces tienen un sentido de impotencia, sienten que las cosas están fuera de control y usan esto como para controlar. Tienen una profunda insatisfacción con su apariencia física. Entonces, esas son tres características muy peculiares que estas personas tienen. Hay también, en la próxima gráfica, muestra también otras características psicológicas que en esencia básicamente sería que tienen problemas de la personalidad. En este caso tienen un perfeccionismo, los anoréxicos tienden a ser muy perfeccionistas. Todo debe estar en su propio lugar, exactamente, todo debe estar en perfecto orden. Y también, en cambio, las personas que padecen bulimia tienden a ser impulsivos. Entonces son esas cosas las que cosas de la personalidad que caracterizan a esta gente. Muy bien. Estaba hablando acerca de las causas psicológicas y mencionó algunas. Sí, todavía hay otra gráfica que muestra algunas más. Y esta gráfica muestra que estas personas, por ejemplo, algunas veces tienen abuso sexual cuando son, especialmente decía, la anorexia es un problema de personas jóvenes, mujeres en especial, y jovencitas que han tenido abuso sexual cuando eran niñas o jovencitas, a veces tienden a desarrollar estos problemas. También es una forma de lidiar con sus problemas internos muchas veces. Tienen problema, trauma, y entonces utilizan la anorexia
el no comer básicamente, como una forma de expresar ese dolor. Muchas veces también experimentan depresión crónica y también tienen problema de enojo, ira no resuelta. Algunas veces en la próxima gráfica se verá que tienen también ansiedad, tienen soledad y esas cosas contribuyen para que ellos desarrollen sus trastornos de la conducta alimentaria. Usted nos ha ayudado a entender un poco acerca de las causas psicológicas. Ahora me gustaría que usted, doctor Mejía, elaborara un poco acerca de las causas socioculturales que implica con esos problemas de ¿verdad?, comunes en problemas de bulimia, anorexia nerviosa. ¿Cuáles son entonces estas causas socioculturales que implican? Esta es una enfermedad que, aunque en el pasado se ha conocido, ya reportes aún del antiguo Egipto y de muchas a través de la Edad Media y demás, siempre ha habido ese problema de la anorexia, por ejemplo, o de la bulimia, pero recientemente ha habido una explosión y eso se debe grandemente a factores socioculturales. Hay una gráfica que les vamos a mostrar que indican eso, que los factores socioculturales incluyen, número uno, hay una presión social de mantener un peso bajo. También hay una definición de belleza y de figura física en nuestros días, especialmente estar delgado. Y también las familias y las relaciones disfuncionales afectan esto. En nuestros días, desgraciadamente, los jóvenes enfrentan mucha presión social por estar delgados. Algunas veces yo he estado en ferias de salud, por ejemplo, en la universidad, y yo noto que nosotros a veces usamos escalas para medir el porcentaje de grasa y demás, el peso, la talla. Y yo he notado que especialmente las señoritas que son anglosajonas están bastante delgadas, pero se acercan con terror a pesarse, porque piensan que están gordas. Generalmente estas son adolescentes y son gente delgada, pero tienen ese temor de estar gordas, porque existe aquí en este país mucho vamos a decir, ese valor que se atribuye entre más delgado es más bello. Exacto. Entonces, y esto, doctor Mejía, está afectando, cuando hablamos de anglosajón, usted se refiere a Norteamérica, ¿verdad? Aquí en Norteamérica. Pero esto está haciendo, yo creo que ahí se contagian los jóvenes de otros países. Yo conozco jóvenes latinoamericanos que están empezando en ese camino de querer imitar, querer tener lo que los jóvenes aquí tienen, la obsesión de ser delgados. No viene de los países nuestros, ¿verdad? Es más bien de este país o Francia, ¿verdad? Exacto. Pero al traer estos problemas, usted dice que esto es antiguo, la anorexia, la bulimia, no es algo nuevo. Porque hay un componente biológico de ella. ¿Entiendes? Como hay un componente biológico, ese componente biológico siempre ha estado allí, especialmente con ciertos desbalances de los neurotransmisores del cerebro. Entonces, siempre ese factor ha estado allí. Entonces, personas que son muy susceptibles en cierto momento lo han desarrollado. Pero en nuestros días no solamente tenemos el factor biológico, sino tenemos un tremendo empuje social de los valores sociales que están llevando a eso. Y ahora que menciona biológico, entonces dígame algo acerca de esas causas biológicas. Quisiera hablar un poco más de lo social. Hay una gráfica que vamos a mostrar que indica algunas presiones sociales que los jóvenes tienen. Una de ellas es tener burla de amigos y familiares acerca del peso. Muchas veces como un chiste se le hace a las señoritas, especialmente les afecta mucho. También el tener una profesión que puede ser una bailarina, los artistas, puede ser un boxeador, un atleta, que tienen una alta presión de ser delgados. Y entonces eso sucede. Recuerdo una de mis alumnas, ella era bailarina por profesión, y entonces dice que todos los días ellos se pesan. Y entonces todos los días dice que al pesarse, si suben o si bajan, inmediatamente eso influye incluso
en el salario que van a tener, porque a la compañía de ellos no quieren estar comprando trajes continuamente, quieren que se mantengan delgados y que tengan el mismo peso. Pero recuerda que estas jovencitas están haciendo danza por horas y horas practicando, entonces su músculo puede crecer, entonces eso influye a que aumenten de peso. Entonces siempre están en ese problema de la anorexia. Hay una gráfica también que muestra que nuestra sociedad ahora desafortunadamente tiene un valor basado en la apariencia física y no en las cualidades. Entonces, muchos jóvenes tienen esa noción: yo valgo si tengo una apariencia física. Si no tengo la apariencia física que los compañeros míos esperan, entonces no tengo valor. Qué lástima, ¿verdad? El énfasis en la apariencia física y no en el carácter. Exacto. Por cuestión de presión de la sociedad. Exacto. ¿Usted nos iba a mencionar acerca de algo de las causas biológicas, doctor Mejía? Sí, voy a poner una gráfica y básicamente las causas biológicas es lo que tiene que ver con el balance de los neurotransmisores en el cerebro, especialmente la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda mucho a regular cómo nos vamos a sentir, si nos sentimos deprimidos, si no nos sentimos deprimidos. Entonces hay a las personas que tienen una desregulación, y también hay un aumento en el riesgo si la familia, una tía, especialmente si la mamá o alguna persona cercana tuvo anorexia, tuvo ese padecimiento. Entonces, hay ese factor biológico que menciono. Ha pasado siempre ha estado allí, y mucha gente a través de los siglos ha desarrollado anorexia o ha desarrollado bulimia porque ese factor biológico, ese desbalance bioquímico del cerebro está allí. Entonces, pero básicamente el tener ese desbalance bioquímico predispone. Pero ahora usted no solamente tiene la predisposición, sino tiene el gran empuje social. Y entonces esa presión de grupo o esa profesión que básicamente combinado con su propensidad genética, entonces explota y se transforma en un trastorno de la conducta alimentaria. Con todos estos trastornos, ¿verdad? Al tener una persona que puede sufrir o padecer de bulimia, de anorexia, ¿qué asuntos espirituales considera usted que se atribuyen a estos trastornos, doctor Mejía? Bueno, hay una pequeña gráfica que elaboré y básicamente tiene mucho que ver con la culpa y la imagen distorsionada de Dios. Muchas señoritas que decía, generalmente estos padecimientos los sufren más las mujeres jóvenes. Y mencionaba al principio que muchas de estas señoritas han tenido trauma en su vida, han tenido abuso sexual, han tenido grandes shocks en su vida emocional. Entonces, básicamente, ellas muchas veces se sienten sucias porque les violó generalmente un familiar o un amigo cercano a la familia. Han mantenido esto en silencio por años y años. Pero esa carga la han llevado dentro de ellos, y muchas veces estas víctimas llegan a sentir que ellos son los perpetuadores. En otras palabras, llevan un sentido de culpa y una culpa muy profunda. Por otra parte, si estas señoritas o estos jóvenes no tienen la propia imagen de Dios, entonces eso añade más, porque muchas veces hay gentes que tienen un concepto de que Dios es como un juez, y que como un juez severo, listo para castigar, listo para darnos el mazazo cuando nosotros hemos hecho algo malo. Y entonces no tienen ese concepto de un Dios amante, misericordioso, que nos ama incondicionalmente, que nos ama a pesar de nuestra figura, que nuestro valor y nuestra valía no depende de cómo parecemos exteriormente, sino de las cualidades inherentes que llevamos dentro del alma. Entonces, cuando no entendemos eso, es muy fácil que esta persona tenga ese desbalance
y que su recuperación sea mucho más difícil. Hemos estado hablando acerca de anorexia, bulimia y más que todo acerca de las características, las causas, ¿verdad? Aspectos biológicos, sociales y aún el aspecto espiritual. Pero por causa de tiempo no estamos llegando bien quizá a las soluciones, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes más adelante, en otro programa, vamos a ir directamente, ¿verdad?, a las soluciones. Exacto. Porque las personas están queriendo decir, sí, hay muchas personas que están haciendo esto en silencio, o jóvenes, o familias que conocen a alguien, ellos podrán encontrar, ¿verdad?, que sí hay ayuda, sí hay un lugar. Y usted considera que es muy importante que ellos recurran pronto, ¿verdad?, a buscar esa ayuda. Exacto. Entre más pronto se recurra a buscar ayuda, es mucho mejor. Quisiera llamar la atención, si usted es un jovencito o una jovencita que siente alguna de esas síntomas, es momento de abrir y mostrar y ser vulnerable y buscar ayuda. Cristo decía, buscad, hallaréis. Y entonces también decía, pedid y se os dará. Nosotros tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad, no echarse la culpa por lo que pasa. Quizá usted es una persona vulnerable a eso y no hay ningún problema. Simplemente sus genes quizá le trajeron eso, las circunstancias, el abuso o cualquier cosa que pasó ha conducido a esa situación, pero es momento de mostrar esa vulnerabilidad y buscar ayuda, porque ese problema tiene solución. Y sí, creo que nadie es culpable, ¿verdad? Estamos hablando de seres humanos y especialmente de jóvenes que no creo que ellos hayan ido, ¿verdad?, porque quieren a esa situación. Es más, no creo, doctor, que estamos en una sociedad que ponemos más énfasis en eso del peso, cómo nos vemos, como obsesionados por una figura, más que hacer énfasis en una vida saludable, en alimentos nutritivos. De nuestra sociedad, es parte de la causa, ¿verdad?, a estos jóvenes. Así es. Doctor Mejía, ha sido un tema de verdad interesante porque no lo hemos tocado mucho, como le dije al principio, en Saber en Latino, pero quiero darle las gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Aprecio mucho la invitación. A ustedes también, nuevamente, por haber estado con nosotros. Anorexia, bulimia y otros trastornos nutritivos, los veremos en la próxima ocasión, donde encontraremos las soluciones para estos problemas. Recuerden, la solución también está especialmente en Cristo, para que todos tengamos una salud total.